Bueno, en este momento los cubanos estamos enfrentados entre aquellos que apoyan a la dictadura o al menos dicen que apoyan a la dictadura y los que nos oponemos a la dictadura comunista. Y esta no es una situación nueva. Esto es una situación que comenzó casi desde el mismo, bueno, empezó desde el mismo comienzo de este proceso. Entonces, yo pienso que los cubanos tenemos que intercambiar más en temas complejos y temas difíciles, pero muy profundos. Y tal vez esto nos ayude a cada uno de nosotros, pues, ver realmente en qué proceso estamos y por qué estamos en una posición o estamos en otra. Entonces, al analizar este tema, propongo, creo que tal vez pueda aportar a alguien a alguna claridad o hasta yo misma mientras hablo, pues eh, puedo entender mejor todo este proceso. Algunos cubanos dicen, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué a nosotros nos ha caído esta gran desgracia? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque no somos los primeros y no somos los únicos. Tenemos que dejar de pensar que somos el ombligo del mundo. Caímos en los mismos errores que han caído otros pueblos. Porque el ser humano creo que tiene algunas reacciones, algunas respuestas, debilidades, ilusiones, odios. Algunos se sienten reprimidos, envidiosos, limitados, acomplejados. Y ante esa situación, pues actuamos de una manera similar. Entonces, vamos a analizar no lo que como una persona individual reacciona, sino cómo reacciona un pueblo, una masa, una multitud. Y hagámonos una pregunta. ¿Existió en Cuba el culto a la personalidad? Yo creo que sí. Se le atribuyó a una persona el nivel de infabilidad, el nivel de superioridad, la, las condiciones más excelsas, puras, únicas e incuestionables. Y ahí cometimos un grave error, como lo han cometido otros muchos pueblos. Porque todas aquellas personas que tuvieron, por el que hubo culto a la personalidad, digamos Mao, digamos Hitler, digamos Mussolini, sobre todos ellos al final se ha probado que realmente no eran personas superiores al resto. Eran sencillamente personas que fueron percibidas como superiores en un momento determinado. Yo pienso que hacia Fidel Castro hubo culto a la personalidad. Un culto que él engendró y que él promovió. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, esto fue muy bien analizado y estudiado por un psicólogo francés que se llamó Gustave Le Bon. Gustave Le Bon tuvo la posibilidad de participar en procesos históricos muy importantes donde se pusieron de manifiesto cómo reaccionaba la masa. Y él, que era un estudioso de muchos aspectos, pues analizó cómo se produce este fenómeno. Ese libro, que se llama Psicología de las Multitudes,
ha sido utilizado por muchos líderes y muchas personas que han querido brillar por encima del resto de las personas. ¿Conocía Fidel Castro de ese libro? Sí, claro que lo conocía. Aquí yo tengo el libro de 100 horas con Fidel. Y entonces, en este libro es el que mejor él mismo habla de todas estas experiencias. Y vamos a ir a la página 227, donde él tiene un intercambio con el entrevistador. Y le dice, íbamos a enviar, fíjense usted, y eso caló en virtud de aquel principio goebbeliano de que una mentira repetida se convierte en verdad. Pero no solo de Goebbels, también aquel psicólogo, Gustave Le Bon. Creo que era un psicólogo francés. Hablaba de la mentira, del prestigio, de la influencia, del formalismo. Recuerdo que me había leído aquel libro de la importancia que tiene el formalismo en la unidad militar. El cuadrarse, el recibir una orden, porque la gente iba a la muerte en virtud de alguien que le daba una orden. ¿Cómo se llamaba aquel libro? Psicología de las multitudes. Entonces el entrevistador dice, en francés, Psychologie de France, disculpen, no lo sé pronunciar, algo así como Psicología de las masas. ¿Y cómo se llama el autor? Gustave Le Bon. Gustave Le Bon en mi francés, pero lo recuerdo, yo era estudiante todavía cuando leí ese libro. Es un clásico. Entonces, aquí establecemos que, bueno, Fidel Castro conocía muy bien este libro. En este libro el autor explica que cuando se crea una masa y se establece un líder, esa masa ya no actúa como un individuo actuaría, sino que la responsabilidad se diluye en la masa. Y como se diluye en la masa, esa masa ya tiene una personalidad propia y harían cosas que incluso una persona individualmente no haría. Vemos algunos ejemplos de casos más pequeños cuando estamos en un grupo, en una pandilla, pero eso se puede llevar a la multitud de un país, y eso fue lo que hizo Fidel Castro. Él se estableció como masa. Y si vemos el discurso a comienzos de su llegada a La Habana, dice, yo no comando a un ejército, yo comando al pueblo, porque el pueblo es el mejor, el pueblo es el que no se equivoca, el pueblo. Y ya de ahí empieza a él a hablar a nombre del pueblo. Qué buena es la herencia que tiene ahora, que todos estos dirigentes que le siguieron, y ahora Díaz-Canel habla siempre a nombre de los cubanos. Ellos se dan a luego que hablan a nombre del pueblo, que ellos representan al pueblo. Lo que tenemos ahora, lo que estamos viviendo ahora, es la herencia de todo ese proceso que pensó y comenzó en aquel momento. Porque vamos a estar claros, en el año 58, la guerra, la huelga de abril, el pueblo no la apoyó. Los ciudadanos cubanos no apoyaron eso. Fidel al principio de la revolución no era capaz de decir que era comunista porque sabía que lo tiraban por el malecón. Nadie quería comunismo en Cuba en ese momento. El Che Guevara, en el libro de Guerra de Guerrilla, decía que cuando iban avanzando hacia Santa Clara, pues iban tratando de evitar cualquier encuentro con los campesinos, porque los campesinos cuando lo veían los denunciaban. Entonces, esa era la situación. Pero ya cuando él toma el poder, en el 58, él empieza a utilizar las técnicas de Le Bon y se crea la masa. Si nosotros vemos todo el proceso revolucionario, se ha basado en esas grandes multitudes donde se citaban, no se escatimaban en recursos de autobuses, de traslados, de pagar días de trabajo, para que todo el mundo estuviera allí y actuara como una masa.
A comienzos de la revolución se ponían personas dentro de aquella masa para que ellos llevaran la voz cantante, permitieran un encuentro. Y, por ejemplo, uno decía, ¿y Raúl? ¿Dónde está Raúl? Ah, sí, Raúl, sé que lo quieren mucho, está por no sé dónde. Y todo eso era un rejuego que se pasaba en ese momento. Ahora, sí hubo culto a la personalidad, en mi opinión, y para ello se creó la imagen aquella impoluta del líder y la masa obediente. Ahora, ¿qué hace? Le voy a decir algunas cosas, yo trato eso en mi libro con un poquitico más de detalle, pero les voy a decir algunas técnicas. A ver si ustedes se pueden identificar con esta situación. Analícenlo. Ustedes que siguen a los líderes comunistas en este momento. Ustedes que todavía creen eso y los que no creemos porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cómo fue que se hizo todo. Una de Gustave Le Bon decía que una de las técnicas muy importantes era el uso de las palabras y los términos se rebautizan. Los términos se rebautizan y ya se usan palabras específicas con un objetivo específico. Por ejemplo, Hitler, cuando se refería a sus enemigos y a los judíos, ¿cómo les decía? Les decía sabandijas. ¿Qué palabrota? Sabandijas. Un ser humano era una sabandija. ¿Qué eran los que se oponían a Fidel Castro? Eran gusanos. ¿Qué representa un gusano? Un gusano regularmente da repulsión, da asco, da sentido de quererlo aplastar. Al poner el concepto de ese opositor a nivel de un gusano, de un animal, de una persona que no tiene la dignidad del ser humano, ya lo despoja de cualquier consideración que se pueda tener hacia ese ser humano. Y los que lo tenían que tratar, pues lo trataban se sentían orgullosos de tratarlo con desprecio, de darle las tareas más duras, de no considerarlo, de evitar que hablaran con otros cubanos, de ponerlos lejos de su casa a trabajar trabajos duros si querían irse del país. Ese era el proceso, por ejemplo, de esas palabras. Los políticos ya no eran políticos, eran politiqueros. Los militares eran esbirros. Y así sucesivamente. Y ahora en la práctica moderna, por ejemplo, los opositores de Miami, ¿qué son los opositores? Grupúsculos. Son mercenarios. ¿Qué son sus organizaciones? Grupúsculos. ¿Qué es el exilio de Miami? Es la mafia de Miami. Y así sucesivamente ellos utilizan rebautizar las palabras con frases que después martillan sobre ellas y que le establecen el concepto. Y el todo es hacer de esa masa un grupo que piense como grupo y que rechace todo aquello que no se ajuste a lo del grupo. De ahí la falta de empatía que tienen unos cubanos por otros, la falta de consideración, la falta de sentido humano de unos por otros. Y al final, yo no sé quién es más víctima, si los que son victimizados o esas personas. Analícenlo. Otra de las técnicas que habla Gustave Le Bon es esa de las imágenes. Ya ahí en esta lectura que leí, pues Fidel se refiere a cómo se lograba a través de aquellas gestos militares, aquellas acciones, a que haya personas dispuestas a morir por una orden de un jefe militar. Pero por ejemplo recuerden las imágenes de cuando se quitó la libertad de prensa, cuando se enterró al diario de la Marina, realmente se estaba enterrando la libertad de expresión. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, se hizo un ataúd y un grupo de jóvenes lo llevaron a la Universidad de La Habana y lo velaron. Oh, se acabó esta gente que
que quería, tú sabes, pues defender a los enemigos del pueblo, porque es el pueblo el que merece todo. ¿Y que era pueblo? Los que los que se opusieran a ellos en cualquier circunstancia, por cualquier motivo, no eran pueblo, no eran cubanos, no tenían la dignidad de llamarse cubanos. Tal es así que incluso hoy actualmente tenemos que trabajar mucho en la idea de que somos un pueblo, independientemente del lugar donde estemos viviendo, somos un pueblo. Y esto es algo que nos rompieron a través de esta técnica. Las ilusiones fue algo también muy tratado por el tema de Le Bon, y que lo aplicó también Hitler. Por ejemplo, ¿cómo pudo Hitler hacerse creer a la gente que eran superiores si él mismo no tenía ningún tipo de ario? El ario ideal ese que pintaba. Ni Himmler ni Goebbels, pues yo no sé de dónde lo sacaban. Y es verdad, se supone que un ario perfecto tuviera que tener ciertas características muy especiales. Pero ninguno, ni Hitler lo tenía, ni ninguno de ellos lo tenían ese ario perfecto. Sin embargo, en función de ese ario perfecto, se mataron y se asesinaron y se torturaron a millones de personas. Porque se crea ese concepto y la gente lo crea. Ahí, y mientras, ojo, la masa no necesita realmente realidades. La masa necesita ilusiones. Entonces, cuanto más estúpida sea la ilusión, más se apoya. Digamos, no sé si se recuerdan y lo pueden buscar en YouTube, ese discurso de que íbamos a exportar huevo y carne a los Estados Unidos, que se iba a bombardear con juguetes la Sierra Maestra. Y ahora en este momento que nos estamos jugando la vida, los cubanos están jugando la vida. Y ellos están hablando que van a resistir. ¿Cómo van a resistir sin electricidad, sin comida y sin medicina? Los van a matar, los están matando y van a matar más solamente para mostrar víctimas y culpar a los Estados Unidos. Es una cosa tan inaudita, es de tanta locura, y que aplica tanto la maldad que es difícil de comprender. Yo entiendo que es difícil de comprender, pero analicen esto. Entonces, otro de las técnicas muy importantes es el contagio. El contagio es algo muy importante en esta técnica para establecer la masa, porque tú le puedes decir a una persona algo, pero una cosa es que te la digan y otra es que te hagan partícipe de eso, que tú tengas manos en la masa en eso. Por eso el involucrar a la mayor cantidad de personas posibles en el proceso era fundamental. De ahí que no faltaran recursos para hacer 15.000 personas en un fin de semana para el cordón de La Habana, para estar allí, salir tempranito, meterse en camiones incómodos y coger las maticas y sembrar aquel café en un lugar donde no se cultivaba café. Pero eso era parte del contagio en los comités de defensa de la revolución y todo el mundo tiene que participar. Y ahora todo llenos de hambre, comida y con unas calles llenas de basura por su incapacidad. Citan los sábados de defensa y va gente allí a practicar, a defenderse de lo que no se pueden defender. Pero esa ridiculez no importa. Mientras más ridículo sea, mejor. Y como la masa lo que necesita es ilusión, aquel que se pronuncie en contra de sus ilusiones es su mayor enemigo. Lo siento, voy a hacer un poco, a lo mejor algunos me van a ver como enemiga, pero se los tengo que decir porque es así. Bueno,
No los voy a dejar, no voy a profundizar más en esto. Psicología de las multitudes, Gustave Le Bon. Lean 100 horas con Fidel, que me lo tuve que leer y busqué las ediciones, diferentes ediciones, a ver cómo cambió las respuestas de uno a otro. Entonces, ojalá que estas palabras por lo menos ayuden a que algunos mediten de lo que estamos viviendo y nos ayude a tomar decisiones sabias. Que Dios los bendiga. Buenas noches.